tenemos al esófago, ¿no es cierto? El esófago ya prácticamente es la continuación de la faringe. Recuerden que la faringe aquí a nivel del arito laríngeo termina y le da la continuación al esófago. Se cierra el arito, pasa el bolo alimenticio acá. Entonces hablamos que el esófago se extiende entonces desde el arito laríngeo hasta el estómago, pasando por 3 regiones: el cuello, el tórax, el abdomen. Entonces, por ende, el esófago va a tener 3 porciones: cervical, torácica y abdominal. La porción cervical se va a relacionar con la laringe en su parte anterior, se va a relacionar con los cuerpos vertebrales, sobre todo de los primeros torácicos y últimos cervicales. Se relaciona arriba con la faringe, en la parte del cuello se relaciona con la tráquea, con los paquetes vasculonerviosos. Recuerden, estamos hablando del esófago. Cuando el esófago pasa al tórax, ¿pasa por qué espacio? Por el mediastino, ¿sí? Y en el mediastino también se sigue relacionando en su parte anterior con la tráquea, con los bronquios principales o primarios. Tenemos ese gran vaso que está ahí que se llama la aorta torácica. En su parte anterior también tenemos ¿a quién? Al corazón. Hacia abajo, el esófago se relaciona ¿con quién? Con el diafragma. En su porción abdominal, el esófago cambia de la primera capa, ¿no es cierto? Cambia por otro tejido. Acá recuerden que era adventicia, acá se vuelve serosa. Y de allá hacia abajo todos los órganos tienen lo mismo, todas las capas. O sea que el esófago tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia hasta el diafragma. Después del diafragma, o sea, esta pequeña porción tiene serosa. El esófago en ese trayecto tiene 3 estrechamientos, o también se les llama intumescencias. Una que queda a nivel de la laringe, otra a nivel del callado aórtico y otra cuando atraviesa el diafragma. 3 intumescencias: intumescencia cervical, intumescencia aórtica, intumescencia diafragmática. El diafragma el esófago cuando atraviesa el diafragma forma un hiato. Hiato es lo mismo que decir agujero, ¿sí? Se llama hiato diafragmático, perdón, hiato esofágico. Aquí. Que a la larga sirve también como esfínter. Bien, pasamos al estómago. El estómago es la dilatación del intestino. Uno diría del intestino delgado. ¿Dónde se ubica el estómago? En el epigastrio, en la cavidad abdominal. ¿Listo? Se extiende desde el esófago hasta el intestino delgado. Tiene 2 paredes, 2 curvaturas. Una pared anterior, que es esta, una pared posterior, que es esta. La curvatura menor, la curvatura mayor. Desde el esófago hasta el intestino delgado tiene 4 porciones: cardias, fondo, cuerpo, píloro. Pero la porción pilórica no se confunda, que la porción pilórica hace referencia a todo esto, más el píloro, ¿sí? Es el paso que permite del estómago hacia el duodeno. Entonces se llama ampolla pilórica. ¿Ya?
Acá, ¿cómo se llamaba? Esfínter esofágico. Entonces, el estómago está sellado en su parte distal como en su parte proximal. En su parte proximal, sí, debe mantenerse cerrado siempre para que los jugos gástricos no se regurgiten hacia el esófago. Y acá se mantiene cerrado y se abre paulatinamente para dejar pasar trocitos de quimo. Estos se llaman pliegues gástricos, todas esas lineecitas que miran acá, son pliegues gástricos. En la mucosa del estómago encontramos dos clases de células importantes. Las células parietales y las células principales. ¿Sí? Las células parietales por lo general secretan dos clases de iones, el Cl y el H. ¿Listo? Esos dos iones, con los movimientos que hace el estómago acá, se convierten en ácidos. ¿Sí? Y eso le llamamos el ácido clorhídrico. Y las células principales secretan el pepsinógeno. El ácido clorhídrico actúa sobre los carbohidratos, pero también sobre las proteínas. Y el pepsinógeno lo hace sobre todo con las proteínas. Hasta el estómago te podría decir que los carbohidratos se pueden convertir a monosacáridos. Hay algunos que van a pasar como disacáridos o polisacáridos al duodeno y se terminan por convertir, pero por la sustancia que secreta el páncreas. A las proteínas no les pasa mucho ahí, solo se degradan a trozos más pequeños, lo mismo que a las grasas, ¿sí? Más no a cómo se pueden absorber. Bien, el estómago junto con el esófago se benefician de la inervación que da el nervio vago. El nervio vago le da una información parasimpática. La información simpática se la dan las cadenas ganglionares simpáticas a los dos. El esófago se beneficia de la circulación a través de este vaso que se llama la arteria aorta pulmonar. De ahí van a salir unos pequeños vasos que se llaman las arterias esofágicas, que van a irrigar el esófago. Mientras que de la aorta abdominal, ¿sí?, nos ubicamos en el tronco celíaco porque de ahí van a salir unas arterias que en última se van a convertir en arterias gástricas. Gástrica menor acá, gástrica mayor acá. Aunque esta mayor se la conoce más como gastroepiploica. ¿Listo? Dos arterias. Y recuerden que por donde va la arteria también hay venas. ¿Sí? Solo que las arterias están llevando, las venas están recogiendo. Vayan estudiando.